Privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor. Es una responsabilidad súper grande también, y da susto cuando uno le toca predicar, porque uno tiene la responsabilidad de transmitir sacándose como el contexto propio y poniendo lo que el Señor quiere entregar a su iglesia, a su pueblo, el mensaje que Él tiene. Así que quiero orar también, complementando un poco la oración de Claudia. ¿Ya? Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque estamos aquí y estamos atentos, queremos aprender de ti, queremos saber qué tienes preparado para nosotros. Por favor, úsame, Señor, límpiame, que yo sea una vasija, Señor, que pueda entregar tu palabra y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya. Este hermoso y conocido salmo por todos nosotros es un grito de confianza. Un grito de confianza en el Dios de los cielos, y está escrita en la bella forma en que los salmos están escritos. Este salmo inspiró a Martín Lutero para escribir el himno Castillo Fuerte, ¿ya? Yo creo que ese himno muchos de nosotros lo conocemos, lo hemos cantado en la iglesia varias veces, y está basado en este salmo. Algunas frases de este himno de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Otra parte, más adelante. Él venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. No temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Este hermoso himno está basado en la confianza que está transmitiendo el salmista en este texto. Y habla de que Dios solo es nuestro amparo y refugio, que no debemos temer, no debemos estar asustados. No importa lo que pase, no debemos estar asustados. Y esto motivó a Lutero a escribirlo. Así que también vamos a ir descubriendo qué son las cosas que el salmista puso acá. Los Salmos es un libro maravilloso, tiene 150 salmos, y son oraciones cantadas que reflejan mucho de la existencia humana. Y por supuesto nuestra existencia humana es compleja, por lo tanto en los salmos nosotros vemos emociones complejas también. A veces nos sorprende que leemos y parece que el salmista estuviera enojado, o que estuviera triste, o que quisiera matar a alguien de repente. Y no nos debería sorprender, porque nosotros sí pasamos por todo ese tipo de emociones. Y aquí los salmistas no envuelven ni adornan sus emociones, sino que las ponen tal cual, sinceramente. Y nos enseñan algo también, que nosotros en nuestras oraciones debemos ser así, sinceros. No tenemos que prepararnos delante del Señor y decir, ya voy a buscar las mejores palabras, no. O sea, si en algún momento nosotros estamos sintiendo pena, si estamos sintiendo frustración, si estamos sintiendo rabia, eso es lo que tenemos que expresarle al Señor. Ahora, lo lindo de los salmos es que también cuando uno empieza a leerlos, se da cuenta que el salmista a lo mejor empieza súper enrabiado, pero a medida que va avanzando, al final siempre termina diciendo, pero Señor, tú eres Dios, pero Señor, tú estás conmigo, y nos lleva a esa esperanza, que en el fondo es la esperanza que también nosotros tenemos que tener. No hay salmos que terminen así en depresión, son salmos que van y vienen de emociones, pero que siempre terminan en la esperanza del Señor, porque el salmista conocía a este Dios. También los salmos tienen una clara intención de adorar a Dios, tienen una intención de reflejar la existencia humana, de adorar a Dios, y también de manifestar misericordia hacia todos los seres humanos. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando en los evangelios Jesús celebró la Pascua, la última Pascua con los discípulos? Cuando acabaron la cena, dice el texto que cantaron el himno. Bueno, ese himno que ellos cantaron era un salmo. El apóstol Pablo dijo que la iglesia cristiana se reunía para orar, cantar himnos y salmos al Señor. O sea, el Nuevo Testamento, la iglesia todavía mantenía esta costumbre de cantar los salmos. Y también era una costumbre de memorizarlos, era una forma de memorizarlos. Y es muy lindo memorizar los salmos porque hay mucha teología detrás de ellos, hay mucho que aprender.
Nosotros con el tiempo hemos ido perdiendo un poco eso de memorizar, porque tenemos tan a la mano el celular o las Biblias en todas partes que podemos recordarnos en todo momento, pero es lindo memorizar, porque cuando uno memoriza, uno como que le va dando más vuelta al texto y va sacando más la riqueza del texto. Yo creo que no es malo volver a retomar ese tema de memorizar textos bíblicos. La poesía hebrea, que es lo que nosotros leemos en estos salmos, es un poco diferente a la poesía que nosotros en Occidente estamos acostumbrados, ¿ya? Si ustedes se fijan, es poesía pero no hay rima. Nosotros valoramos mucho la rima en los poemas, pero la característica de esta poesía es que hablaba de contrastes. Siempre vamos a encontrar contrastes, ¿ya? Esa es la forma de expresar la poesía. Y es una forma también de reforzar las ideas. Cuando vayamos leyendo el Salmo 46 nos vamos a dar cuenta, pero aquí hay un terremoto y después habla de paz, habla de guerra y habla de Dios asolando. Siempre contrastes que tienen la función de darle más fuerza a la idea. Lo mismo con Proverbios. Si ustedes se fijan en Proverbios, siempre da lo bueno contra lo malo, el rico contra el pobre. Siempre va poniendo las dos formas para que nosotros vayamos entendiendo bien la idea. Esa es la forma de la poesía judía, hebrea. Los paralelos, ¿cómo se llaman? Los salmos también, bueno, ya les dije, son poéticos, son teológicos, profundamente teológicos, nos van mostrando el carácter de Dios. Son educativos. De hecho, a veces aparecen unas letritas chiquititas al lado, ¿ya? Que, por ejemplo, en el Salmo 119, si ustedes buscan en su Biblia el Salmo 119, el Salmo 19 tiene una característica, y es, si ustedes se fijan, tiene unas letritas chicas, como cada 8 versículos. Dice Aleph, ¿la encontraron? Bet, Gimel, Dalet, G. Ese es el abecedario hebreo. Entonces, en el original, por ejemplo, los primeros 8 versículos empezaban con la letra Aleph, después la segunda con Bet, y eran formas de que tenían para que la gente se los memorizara más fácil, ¿ya? Y es un texto de 8 versículos por las 28 caracteres, los 28 letras que tiene el abecedario hebreo, ¿ya? Entonces estaban hechos casi como un silabario. O sea, un papá judío le podía enseñar el silabario a los niños a través del Salmo 119, por ejemplo, ¿ya? Tienen estas cosas didácticas para que la gente se los fuera aprendiendo y no los olvidaran. Era como un acróstico, ¿ya? También son muy emotivos. Los salmistas, como yo les decía, no se restan para presentar su sentir delante de Dios. Y eso los hace muy sinceros y también nos acerca mucho a nosotros, porque si nosotros leyéramos salmos de gente que perfecta, siempre alegre, siempre contenta, no nos sentiríamos identificados. Pero a veces cuando uno está muy triste, uno puede buscar un salmo en que David estaba muy triste y entiende cómo David enfrenta ese problema y cómo Dios lo ayuda a salir de él. Entonces esa es la gracia que tienen los salmos. También son salmos que tienen moral, que tienen valores, que van mostrando la palabra de Dios y sus valores. Por ejemplo, la obediencia, gratitud a Dios, el respeto a la dignidad humana, a la santidad de vida, solidaridad con el menesteroso, apoyo al necesitado, afirmación de la familia, práctica de una vida noble, decente, respetuosa, grata, digna, justa. Todo esto está en manifiesto en distintos salmos. Entonces sí traen un mensaje muy potente y muy fuerte para nosotros como cristianos. Y lo muestra como que la cercanía de Dios hacia su pueblo es el que produce en el pueblo este tipo de comportamiento. No un comportamiento que nace del ser humano, sino que es la relación con Dios que va produciendo en el ser humano este tipo de comportamiento de solidaridad, misericordia, bienestar. Y también, por último, los salmos son proféticos. Hay algunos salmos proféticos. Sabemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, las últimas palabras que dijo también eran relacionadas con salmos. Cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está citando un salmo. Él citó muchos salmos. Y hay muchos de estos, a lo mejor el escritor no entendía muy bien qué era lo que él estaba escribiendo, pero sabía que, bueno, el Señor le estaba diciendo que escribiera eso y hacían referencia al futuro. Este salmo, el Salmo 46,
es un glorioso himno basado en el tema de la seguridad que el pueblo de Dios puede disfrutar en medio de la agitación de los pueblos. Se presentan cuadros de sorprendentes contrastes, aguas turbulentas, montañas que son removidas, y después nos habla de un río tranquilo. Naciones agitadas, la tierra que se disuelve ante la voz del Señor, la desolación de la guerra, y después nos dice que Dios reina en paz sobre las naciones. El Salmo 46, 47 y 48 tienen muchas cosas en común, así que se estima que son escritos más o menos en la misma época. Y también aparece al principio su autoría. Dice que es de los hijos de Coré, canción según Alamot. En los salmos hay salmos de David, que son la mayoría, hay también salmos de Asaf, hay 11 salmos de los hijos de Coré, como este que vamos a leer, hay salmos de Salomón, otros de Moisés, de Man, de Tan, y hay algunos que no dice quién es su autor. Pero este salmo dice que es de los hijos de Coré, y salmo sobre Alamot. Alamot podría ser que tenía un coro que acompañaba, o también podría hacer referencia a unos instrumentos de notas altas, que son los que se sugieren en Crónicas, cuando hace la distinción de todos los instrumentos que se usaban en la alabanza. Habla de unas arpas de notas altas. Ya, ¿quiénes eran entonces estos hijos de Coré, de los que habla acá, los autores de este salmo? Los hijos de Coré. Coré fue un hombre que durante el tiempo que los judíos estaban en el desierto, se unió con dos personas, con Datán y con Abiram, y se unieron y se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Le dijeron, miren, ya, salimos de Egipto, súper bien, pero nosotros somos tan hijos de Dios como ustedes. Yo no sé quién los puso a ustedes como líderes. Y armaron una rebelión, y 250 personas se unieron a esta rebelión. Entonces Moisés oró a Dios, y Dios los hizo ponerse frente a frente, y Dios mismo hizo justicia. Y no sé si recuerdan la historia, pero Dios hizo que se abriera la tierra y se tragara a Datán, Abiram y la familia de Coré. Y ahí a todos les quedó clarito que Dios así había escogido a Moisés y a Aarón. ¿Ya? Entonces, hay algo así especial, que dice más adelante, dice, bueno, cuando explica, ¿no? Números 26, 9 al 10, dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, junto con Datán y Abiram, con sus familias, sus casas, fueron tragados por la tierra. Pero, en el versículo siguiente dice, mas los hijos de Coré no murieron. Dios los protegió, porque ellos se mantuvieron puros. No se unieron a ninguna rebelión, ni a la de sus padres, ni a la de sus amigos. Dios hizo una distinción en aquellos cuyo corazón era rebelde con aquellos que no eran. Y por más que eran los hijos de Coré, no habían seguido a su padre en esto. Entonces Dios sí los separó, y Dios los preparó para algo especial. Ellos quedaron como parte de la alabanza. David después, cuando habla de quiénes son los que componen su grupo de músicos, está Coré. Emán era el cantante que tenía David, según Crónica. Y Emán era uno de los hijos de Coré, uno de los nietos de Coré, pero de los descendientes de Coré. Entonces, también aquí tenemos una lección importante, que no importa a veces nuestro entorno familiar, ni que hayamos desde chico recibido a lo mejor enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, si nosotros no lo seguimos y nosotros sí no somos obedientes a la palabra de Dios, el Señor no nos toma como un grupo, así, tú perteneces a la familia de los que no creen en mí, sino que Dios tiene relación con cada persona y hace distinción entre padres e hijos, entre padres que no creen y entre hijos que sí creen. Y el Señor trata de manera individual con cada uno de nosotros, ¿ya? Y no va a poner el castigo del padre sobre el hijo, sino que a cada uno nos trata de manera individual. Entonces dicen Crónicas que estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová. El cantor era Emán, hijo de Coré. Dios lo utilizó hermosamente. Escribieron muchos salmos. Dios puede sacar frutos escogidos aun si provienen de una raíz amarga. Ya, este salmo entonces, teniendo ya el trasfondo claro, que lo que es un salmo y quién lo escribió, podemos dividirlo en 3 estrofas. ¿Ya? Y pensemos que estos hijos de Coré tenían muy claro
lo que era buscar a Dios como refugio, porque ellos también fueron, después de que pasó todo esto, ellos eran rechazados por haber sido los hijos de Coré. ¿Ya? Tuvieron un tiempo de bastante sufrimiento, porque la gente los relacionaba con la actitud del padre. Todos decían, bueno, si tu padre fue rebelde, seguramente ustedes también son iguales. Entonces ellos tuvieron muchos momentos de angustia. Así que ellos sí sabían de primera fuente lo que era buscar a Dios en medio de la angustia. La primera estrofa son los versos del 1 al 3. Lo voy a leer primero en la versión NBI y después en una versión que es más coloquial. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Y luego dice Selah. Hay otra versión que dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. ¿Ya? Amparo, fortaleza. Muchos salmos empiezan con una descripción de la crisis del salmista, pero en este caso no. En este caso, el poeta comienza hablando sobre la provisión de Dios. Y él dice que ve los tiempos de dificultad y encuentra en Dios la confianza. Dios mismo era un lugar de amparo, así como las ciudades de refugio. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ya la palabra que está ahí significa confianza, escondrijo, esperanza. Dios mismo era la fortaleza de su pueblo. Dios le daba la fuerza y Dios además era la fuerza. O sea, no dependía de ellos, no dependía de qué tan fuerte eran ellos, sino dependía de la fuerza de su Dios. Dios es el que es fuerte, no ellos. Solo Dios era su amparo y fortaleza. Ojo, no Dios y algo más. A veces nosotros cuando estamos en problemas, en dificultades, sí, buscamos a Dios, pero buscamos a Dios y además, por si acaso, buscamos por acá, buscamos por allá, buscamos consejos. Lo primero que hay que buscar es en Dios y después todas las otras cosas. Nuestra confianza plena debe estar en Dios, de que Él sí sabe lo que necesitamos nosotros en ese momento de angustia, sea cual fuera el momento de angustia. Nos dice acá que Dios mismo era su auxilio, y no a la distancia, sino un pronto auxilio, que Dios está cerca. En la NBI dice, nuestra ayuda es segura en momentos de angustia. Nuestra confianza en Dios está en que nosotros sabemos que Dios está cerca, porque Dios nos responde inmediatamente, nos escucha inmediatamente. A veces su respuesta es sí, a veces su respuesta es no, y a veces su respuesta es espera, pero siempre Dios nos responde y nos escucha. Si nosotros supiéramos que Dios se va a demorar que en recibir nuestro mensaje, quizás no lo buscaríamos con la confianza con la que sí sabemos que Él en este momento nos está escuchando, nos está viendo en este momento. A lo mejor en este momento tu mente está en otra cosa, no estás aquí en el culto, en el sermón, pero Dios sí sabe en qué está tu mente y Dios sí te conoce. Y Dios sí sabe tus angustias. Y Dios sí quiere ayudarte y escucharte y sacarte. Él quiere ser tu amparo y refugio, independiente de quién o cómo seas tú. A veces uno dice, pero es que yo no soy lo que Dios quiere de mí, o sea, ¿cómo voy a yo buscar a Dios en este momento? Pero Dios sí quiere enseñarnos de que a pesar de quiénes seamos nosotros, deberíamos buscarle a Él, y que Él está siempre dispuesto a auxiliarnos en forma cercana. Spurgeon lo dice de esta manera, diciendo que no depende de nosotros, podríamos ser tan tímidos por naturaleza como los conejos, pero Dios es nuestro amparo, podríamos ser tan débiles por naturaleza como una caña cascada, pero Dios es nuestra fortaleza. O sea, no depende de nosotros, depende de Dios. Por lo tanto, no temeremos. El salmista aplica esta lógica. Si Dios es mi verdadero amparo y refugio, entonces no tengo que tener miedo. Si yo estoy teniendo miedo, es porque no estoy buscando el amparo y refugio de Dios. Además que la forma en que plantea esto el Salmo nos da muestra de que a lo mejor el salmista en ese momento estaba pasando por un momento de angustia.
Porque él pone un ejemplo, el ejemplo más extremo que se le ocurre. Dice, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes. El salmista pensó en lo más espantoso que se le pudo ocurrir. Y luego él dice, pero a pesar de todo esto, Dios es más grande que todo esto. A pesar de que pase todo esto. Ahora, ¿pueden imaginar ustedes en sus vidas qué podría ser algo así como que los montes se metan al mar? O sea, es como que se te da vuelta la vida. Si los montes que están ahí arriba ya no están y están bajo mar y ya no se ven, cambió totalmente la geografía. Si nuestra vida se da vuelta de tal manera de que ya lo que era arriba queda abajo, el Señor aún así está en control y aún así puede estar con nosotros y ser nuestro refugio, a pesar de que se nos haya dado vuelta la vida. En una situación como la de ahora que estamos viviendo de esta pandemia, hemos pensado mucho en que Dios así, con un soplido, paralizó una civilización que se creía imparable. Nosotros creíamos que nada nos podía detener y el Señor nos detuvo. Dio vuelta a nuestra vida. Muchas personas quedaron sin trabajo, muchas personas tenían, no sé, restaurantes, y los restaurantes que eran como el negocio seguro, en estos momentos se tuvieron que reinventar y empezar a hacer delivery. O sea, todas las cosas que nosotros creíamos que eran seguras, ya no lo son. O sea, el Señor nos mostró que todo depende de Él y no de nosotros. Nuestra confianza no puede estar en nuestro negocio, nuestra confianza no puede estar en nuestra inteligencia, nuestra confianza debe estar en el Señor. Nuestra inteligencia es un don que Él nos ha dado, pero nuestra confianza debe estar en el Señor. Y por último, de este párrafo termina diciendo, Selah. Son esas palabras que nosotros nunca leemos cuando leemos los salmos. Pero Selah significa pausa. Y ahí podía ser, por ejemplo, un solo de un instrumento. Pero también nos hace pensar que esta verdad que acabamos de leer hay que hacer una pausa y meditarla. Escuchar, entender, y de ahí pasar a la siguiente. A veces somos tan apuretes, vamos tan rápido, que no hacemos estas pausas para darnos cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, está esta verdad y después dice, pausa. Seguimos. Segundo párrafo. Segunda estrofa. En la primera estrofa que recién leímos la vamos a resumir como Dios es. ¿Ya? Dios es refugio, Dios es amparo. Esta segunda la vamos a resumir como, a ver si se dan cuenta. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubieron los reinos. Dios dio él su voz y se derritió la tierra. Aquí vamos a hablar de que Dios está. En la anterior Dios es, y en esta Dios está. Dios está en medio de su pueblo. Ahora hay un contraste hermoso acá. Acabamos de hablar, ¿cierto?, de una catástrofe, de los montes que se iban al mar, que las aguas estaban turbulentas, y acá de repente nos pone otra imagen el salmista. Un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora, aquí hay que poner alta atención. La ciudad de Dios, como sigue diciendo, el santuario de las moradas del Altísimo, entonces está haciendo como un comentario acerca de Jerusalén, ya donde estaba el templo de Dios. Pero atento que Jerusalén no tenía río. De hecho, tenía muy poquita agua, tenía unos como ductos con los que hacían llegar agua para que la gente pudiera hacer sus cosas, pero no tenía río. Sí, en Isaías, más adelante, en una profecía, Dios habla de estos ríos. Mentira, no Isaías, Ezequiel. Ezequiel 47:12. En Ezequiel 47:12, haciendo referencia a la futura ciudad de Dios, dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes dará frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimentos y sus hojas serán medicinales. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Aquí hay una parte que es profética entonces. ¿Por qué?
el salmista claramente no estaba pensando en algún río que tuviera Jerusalén, sino que esta es la futura Jerusalén, cuando del mismo templo iba a salir un agua que iba a regar y que iba a mantener verde todo. O sea, es el Espíritu de Dios haciendo esto. Entonces, tenemos el contraste, ¿cierto?, entre estas aguas turbulentas y Dios como un río de paz y tranquilidad, calmando a su pueblo, calmando a su ciudad. Jerusalén era la única entre las ciudades históricas que no tenían un gran río, tenía un pequeño hilo de agua. Con Dios las aguas ya no son amenazantes, sino son ríos de agua viva. El río fluye y hace alegre a toda la ciudad de Dios. Dios le da alegría a la ciudad, es Dios quien le da paz a la ciudad. La ciudad de Dios está alegre porque un río que en ocasiones es una ilustración de paz. ¿Ya? Jerusalén está en perfecta paz. Después habla de la ciudad de Dios. La conexión es Jerusalén, el santuario de Dios. Dios está en medio de su ciudad para que no sea conmovida. Y la palabra que usa es la misma palabra que usó arriba para decir que iba a ser todo derribado. Ahora dice que la ciudad de Dios no va a ser derribada. Arriba decía en el verso 3, aunque se desmorone la tierra, la ciudad de Dios no se va a desmoronar. Entonces, la seguridad de la ciudad de Dios, del pueblo de Dios, no está en la tierra, está en Dios. Dios es el que mantiene a su ciudad y a su pueblo. Así como nos decía que la tierra se puede desmoronar, pero la ciudad donde está Dios no se va a desmoronar. Es bien hermoso ese contraste que hace. También dice, al clarear la mañana, así como el día deshace las sombras y la oscuridad es disipada, así, por el resplandeciente levantamiento de Dios, la oscuridad de la adversidad será disipada. Bramaron las naciones, dio él su voz y se derritió la tierra. Es lo mismo que aparece en el Salmo 2. En el Salmo 2 habla de que las naciones se confabulan y todo, y Dios les dice, yo estoy sobre ustedes. Y luego termina con el coro de confianza, que se llama, que es lo que repite, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y este verso se repite al final de este párrafo y se repite al final del tercer párrafo. Jehová de los ejércitos. Este es un nombre que es bien conocido también, y que nosotros también lo hemos cantado, que decimos que es el Dios, el Señor de Sabaoth. El Señor de Sabaoth es el Señor de los ejércitos. ¿Ya? Él es el dueño de todos los ejércitos. Cuando habla de estos ejércitos, es como que Él está sobre todas las autoridades. De hecho, es como algo ya más universal, es como que está sobre el universo, debajo de Él vienen todos. Pero dice que ese Dios, que es grandísimo, que está sobre todo, que es todopoderoso, está con nosotros. Hace una unión entre un Dios que es enorme, que está sobre todos los ejércitos, pero que está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es un Dios de los ejércitos y es un Dios de Jacob. Es un Dios de multitudes y es un Dios de una persona, porque Dios se relaciona con personas. Aquí hace este hermoso contraste también, diciéndonos que sí, Dios es todopoderoso, pero no es tan todopoderoso que no nos va a escuchar. Es todopoderoso, pero también se preocupa de Iván, se preocupa de Natacha, de Tomás, de Claudia, de Blanquita, porque es el Dios de los ejércitos, pero es el Dios de Blanquita. ¿Sí? Conoce a Blanquita, conoce sus necesidades y la ama. ¿Sí? Es maravilloso. Siempre Él tendrá su mano extendida para salvarnos. Este Jehová de los ejércitos que está con nosotros, el Señor de Sabaoth. Ya. Después pasamos a la tercera estrofa. Entonces era, Dios es, Dios está, y aquí habla de las obras del Señor, de lo que Dios hace. Dios es, Dios está y Dios hace. ¿Ya? ¿Qué hace Dios? Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza,
quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Repite el coro. Les voy a leer otra versión. Dice, vengan y vean las obras del Señor, que ha ordenado destrucción en la tierra. Él ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra. Destruye el arco, rompe la lanza, quema los carros de combate. Dios dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Yo gobierno a las naciones y controlo el mundo entero. El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Lo primero es un llamado. Vengan y vean las obras. ¿Ya? O sea, ¿tú no confías en el Señor? Ven. Ve las obras que Dios ha hecho. Recuerda. Por eso también el tema de memorizar los salmos, para recordarnos a nosotros las cosas que Dios ha hecho. El recordarnos que Dios ha sido siempre fiel en el pasado, nos da una seguridad de que ahora en el presente Él nos va a contestar, y que Él nos ama, y que podemos confiar en Él hoy, porque Él nunca nos ha fallado para atrás. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que hoy no nos va a fallar, y que en el futuro no nos va a fallar. Nuestra mente es súper frágil, entonces es necesario siempre estarnos recordando, estar leyendo la palabra, recordando las cosas que Dios hizo por su pueblo, recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. A veces cuando Dios nos responde oraciones, nosotros deberíamos tener un cuadernito y estar anotando aquellas oraciones que Dios nos ha respondido, para que después cuando se nos olvide, nos acordemos que Dios en ese momento nos respondió, y que si Dios me respondió hace un tiempo atrás, obviamente que me va a responder ahora también. Vengan, vean las obras del Señor. Y aquí también nos pone otro contraste. Primero, ha ordenado la destrucción de la tierra. Él ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra. Destruye el arco, rompe la lanza, quema los carros de combate. Se dice que Josafat, el rey Josafat, cuando llegó victorioso, él cantó este salmo. Y que estaba en su mente esto de que fue una victoria que ganó Josafat, pero que no la tuvo que pelear él, sino que la peleó Dios. Dios mandó un ángel que hizo que los enemigos pelearan entre ellos y así salieron victoriosos, ¿ya? Josafat estaba muerto de miedo y le pidió a Dios y Dios peleó su batalla. Entonces, Josafat lo único que cuando llegó estaba lo que aparece aquí, habían arcos destruidos, habían lanzas rotas, habían carros quemados, era todo lo que Dios había hecho por él. Dios peleó esa batalla por él, Dios pelea nuestras batallas. ¿Ya? Y él puede poner patas para arriba como está aquí este ejército, aunque sea muy poderoso. Y dice, en esta versión dice, dejen de pelear. La versión anterior, que nosotros leímos, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A mí me pareció extraño la traducción que dijera, dejen de pelear, pero yendo un poco más, no me pareció tan difícil que esto fuera así, porque Dios les está diciendo, miren, ustedes naciones están peleando, yo puedo detener sus peleas en un 2x3, dejar sus escudos botados, dejar sus carros quemados, dejar todo, detener todo esto. Dejen de pelear, ríndanse y conózcanme. El estar quietos, más que un tema de reflexión en este verso, nos está diciendo, ríndanse. Ríndanse naciones, dejen de pelear. El poder no está entre ustedes, el poder lo tengo yo. Conozcan que yo soy Dios. Y también ahí hay un llamado a conocer a Dios. ¿Ya? Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a su palabra. Es muy importante que nosotros mantengamos una lectura constante de la palabra, un estudio constante de la palabra, porque tenemos que conocer a este Dios. ¿Ya? Y dice, ríndanse, conozcan que yo soy Dios. Estad quietos, conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. También lo lindo de este verso, el estar quietos, conocer que yo soy Dios, es que en todo el resto del Salmo habla en tercera persona. ¿Ya? Dice, Dios quiebra el arco, Dios hace esto otro. Pero este verso es como una palabra directa de Dios. Dios habla, dice, quédense quietos, conozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Dios está hablando de eso. También aquí vemos
un proceso en el Salmo, porque primero habla de un refugio, ¿sí? Luego habla de una ciudad, que somos parte de una ciudad, de un pueblo de Dios. Y luego habla de que Dios es Dios de todas las naciones y de toda la tierra. Hay como un avance, un progreso en esto. Dios no es solamente un refugio, Dios es Señor de todas las naciones. Y Dios llama a todas las naciones, vengan, conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. Aquí habla también, en este venid y ved las obras de Jehová, habla también de la gloria de Dios. Hay una voluntad del salmista de dar gloria a Dios por las obras que él ha hecho. Que siempre debemos dar gloria a Dios por las cosas que pasan. ¿Ya? A veces nosotros, no sé, antes de una prueba, yo me acuerdo, por ejemplo, en la universidad, Señor, por favor, ayúdame en esta prueba, Señor. Pasaba la prueba, me sacaba buena nota, ¡ay! Me saqué un 7, si soy top. Entonces como que me daba la gloria a mí misma. A veces nos pasa eso. Como que oramos, pedimos al Señor, pero después cuando están los resultados se nos olvida que fue Dios que nos dio la fortaleza y nos damos la gloria a nosotros mismos. Tenemos que siempre recordar, dar la gloria a Dios. Al recitar los hechos poderosos de Dios, se planta en lo profundo de nuestra memoria las evidencias de su cuidado. ¿Ya? Por eso es importante estar memorizando la palabra de Dios. Dice que leíamos que ha puesto asolamiento en la tierra. Dios es poderoso para hacer asolamientos o para forzar la paz, hacer cesar las guerras. La idea puede ser que el pueblo de Dios es invitado a mirar el campo de batalla después de que Dios ha rodeado completamente a sus enemigos. Lo que yo les decía, la idea está de que uno llega cuando ya la batalla fue ganada, ya fue peleada por Dios. El Señor pelea nuestras batallas. Ya que el pueblo de Dios tenía razones para estar satisfechos debido a la presencia de Dios, ¿cuánto más grande será su alegría cuando las causas de la angustia no estén más? El Señor, nosotros estamos contentos de que el Señor está con nosotros, pero en algún momento también sabemos que no va a haber más angustia y que vamos a estar solamente con el Señor. La idea es de lo que vimos de la última parte. Dice, como conocen la gloria y la grandeza de Dios, deténganse, estén quietos, ríndanse, dejen de pelear conmigo, ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Y termina nuevamente con el coro. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dejamos este salmo sabiendo que tenemos confianza y que tenemos serenidad. Terminamos el salmo leyendo confianza y serenidad de quién es nuestro Dios, de por qué tenemos que acercarnos a Él, por qué podemos confiar en Él. No porque nos han dicho que confiemos en Él, sino que porque nosotros hemos experimentado la confianza por las cosas que Él ha hecho en el pasado y por las cosas que Él hace diariamente por nosotros. Como una conclusión podríamos decir que memoricemos la palabra de Dios para que sea consuelo en los momentos de dificultad. Nosotros estamos viviendo como ciudad, como sociedad, momentos de dificultad. Se ve a todo nivel. Hay mucha incertidumbre. Las mismas autoridades no saben bien qué planes tomar, qué caminos tomar, pero nosotros sí confiamos en que el Señor es quien tiene el control de nuestra sociedad, que el Señor es quien gobierna las naciones, Él gobierna la naturaleza, Él gobierna todo. En estos tiempos nos hemos dado cuenta como que la naturaleza volvió, todo ese daño que le habíamos producido tan fuerte, mucho de ese daño se ha revertido en este tiempo en que el ser humano ha tenido que estar confinado. Bueno, yo veo también ahí la mano de Dios, cuidando su creación, cuidando su naturaleza. Él puede frenarnos en un 2x3. Cuando tú sientas esa hora terrible, cuando sientas que las montañas se hunden, que los mares están bravos, que todas estas cosas pueden pasar, recuerda siempre que Dios es un río de paz que calma todas estas tempestades y que Él es nuestro refugio a pesar de que el mundo se nos dé vuelta.
Esto es lo que nos dice este salmo. A pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo que habían vivido los hijos de Coré, ellos podían cantar y decir que Dios es el refugio, que Dios es el que sostiene, que Dios es el que levanta y que Dios es el que nos hace caminar cada día. Los santos encontrarán en Dios su protección. Pensemos dónde tenemos puesta nuestra esperanza en los momentos de angustia. Debemos ponerla en Dios. Dios es nuestra esperanza de salvación y de protección. Eso es. Oremos. Señor, muchas gracias por este salmo maravilloso. Gracias, Señor, porque tu salvación está clara y tu salvación es a través de Jesucristo. Tú, Señor, mandaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros y nos salvaste y te has convertido, Señor, en nuestro refugio. Permítenos, Señor, buscarte cuando estamos en necesidad. Permítenos buscarte cuando estamos en angustia. Que no olvidemos, Señor, que tú eres quien está ahí ayudándonos. Y también, Señor, que no olvidemos que eres más grande que cualquiera de las angustias y problemas que puedan ocurrir. Que no hay nada tan grande, Señor. Tú eres el Dios de los ejércitos. Bajo ti está toda autoridad. Y eso es lo que confiamos y eso es lo que creemos, Señor. Y tú eres nuestro Dios. Eres Dios de los ejércitos, pero eres Dios de cada uno de nosotros, Señor. Y eso es un misterio maravilloso que queremos agradecer. Gracias por la salvación personal que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.